Padre, gracias por la palabra que tú has estado hablando en nuestro corazón toda esta serie de Efesios. Hoy que llegamos tristemente al final, te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido aprender hasta aquí y aún toda la riqueza que nos faltó por explorar de esta carta. Oramos que tú despiertes hambre en nuestro corazón por conocerla, por entender el mensaje que ella esconde para nosotros, para traer vida, para traer gozo, para traer paz, para traer esa identidad preciosa como tus hijos. Depositamos nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones y temores delante de ti y disponemos nuestro corazón para recibir lo que tú quieres hablarnos hoy. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un dicho popular que utilizan las personas cuando quieren hablar acerca de la existencia de seres espirituales, y dice así: yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. ¿A qué quiere decir? ¿Qué quiere referirse eso? Sin embargo, él no cree en brujas. Hoy vamos a meternos en un tema que es un tema un poco místico, curioso, el tema de los seres espirituales. Y yo sé que ha habido mucha bulla y mucha información y mucho ruido al respecto de los seres espirituales. Depende de dónde vengas tú. Hay algunos que hemos crecido en algunas corrientes más conservadoras, otros hemos crecido en unas corrientes mucho más carismáticas, pentecostales, y desde el punto de vista en donde nos hayamos levantado, pues tenemos una comprensión acerca de los seres espirituales. Básicamente yo he estado revisando y puede haber algunos acercamientos a este tema, como por ejemplo unos que dicen realmente nada de eso espiritual existe. El mal es lo que el hombre puede hacer. El mal está dentro del hombre y es la expresión de ese mal interno, lo que uno puede ver como lo que daña el mundo. Pero no hay nada, algo así como ni demonios, ni Satanás, ni nada por el estilo. Hay otras personas que tienen un acercamiento en el que dicen: bueno, yo creo que sí hay tal cosa como el demonio, pero particularmente yo veo que él no tiene como nada que ver en mi vida. Es decir, yo creo que ya el demonio fue derrotado y ya aquí para allá yo no me tengo que involucrar en nada con él. Es decir, aquí nada tenemos que ver. Otros que quizás por su corriente han hecho de Satanás y sus secuaces una fuerza casi que se equipara a Dios mismo en poder. Es decir, los demonios son omniscientes, omnipresentes, omnipotentes, y realmente vivimos como aterrorizados, y nuestra reacción contra ellos entonces debe ser enfrentarlos y lucharlos y reprender y atar y expulsarlos fuera. Hoy nuestro texto, independientemente de lo que tú creas acerca de los demonios y de las fuerzas espirituales, nuestro texto nos va a revelar que bíblicamente tal cosa sí existe. Que para Pablo era una cosa real, para Jesús era una cosa real, así que nosotros pues nos afiliamos a lo que las escrituras nos dicen y decimos: sí, estas fuerzas espirituales del mal existen. Ahora, lo que el texto nos va a decir es que esas fuerzas espirituales del mal existen y particularmente tienen un objetivo: hacerle la guerra a los creyentes. Entonces, nuestro texto de hoy nos va a meter en ese panorama un poco como las películas épicas de guerras, de soldados, de armaduras. Este texto nos va a meter en ese contexto,
para entender cómo es que Dios quiere que veamos y vivamos nuestra vida de fe conscientes de que se desarrolla continuamente una guerra contra ti, seguidor del Señor Jesús, contra ti. Pero antes de meternos ahí, yo quisiera preguntarte cómo te hace sentir el saber que hay una guerra claramente y estratégicamente planeada contra tu profesión de fe. ¿Qué te hace sentir? Y compártelo un momentico a la persona al lado, así por curiosidad. ¿Qué te hace sentir el saber que hay una guerra contra ti, contra tu profesión de fe? Compártelo un momentico ahí con el de lado. A ver, ¿qué nos hace sentir el hecho de que haya guerra contra nosotros? ¿Algo? A ver. Los demonios le temen tanto a Dios Okay. que por eso quieren atacar y por eso quieren hacer la guerra, porque saben que Dios es todopoderoso, más que ellos. ¿Y qué te hace sentir que haya guerra contra ti, particularmente? Que me tengo que estar preparando, que tengo que estar vigilante, tengo que estar muy pegada al Señor para que esos ataques no me hagan daño. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, que cuando uno empieza los caminos del Señor y empieza a buscar del Señor, uno ve de una parte que ya llegan las tribulaciones, las dificultades, se queda sin empleo, que empiezan las necesidades en la casa, entonces llega el enemigo a atacarle la mente a la persona y a decirle, pero usted no tiene pues a Dios, usted debe estar bendecido, y entonces ya está más mal que antes. ¿Qué te hace sentir a ti con eso, con respecto a que a atormentarle la mente a la persona? Pero si usted no tiene Dios a Dios, ya usted debe estar bien. Entonces hay un ataque en las ideas, un ataque en las ideas y en las circunstancias. Y ya empieza, pero vea ese otro vecino suyo y vea como fuma, como bebe, como parrandea, como hace esto, como hace lo otro, y usted está más mal que él. Entonces es eso, empieza el enemigo a atacar ese sentimiento, a ponerle ese sentido de que usted para que lo busque, si usted antes está peor. Entonces es todo eso, claro. Hay una realidad de la cual nosotros no escapamos. Nosotros venimos de una cultura animista, es decir, donde los espíritus están en todas partes. Esos son parte de nuestras raíces. Por eso para nosotros el tema de los espíritus es una cosa que está muy familiarizada a nosotros, y la verdad algunos pueden estar viviendo como con temor, porque pareciera que estas fuerzas espirituales tienen poder para acabar con algo de tu vida, ¿cierto? Para dañar, para truncarte, para hacerte maleficios y un montón de cosas. Con la confianza. Daña la confianza. Pero particularmente estaba pensando hoy hacer unas claridades al respecto. Porque nosotros pensamos que, como que muy influenciados por las películas, que el demonio está encaminado a hacerte el mal, a dañarte como físicamente, a quitarte tus posesiones y demás. Y creo que hay que hacer una corrección en medio de nuestros entendimientos, en que Satanás dice que viene, Juan 10, ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Pero particularmente nuestro texto de Efesios nos ha metido en una realidad muy, muy particular. Y dice, Efesios 2:2, que Satanás lo que quiere es dominarnos para que estemos sujetos a su voluntad. Que Satanás lo que quiere es adormecernos en su trampa, dice 2 Timoteo 2. Y que anda activamente como el león rugiente buscando a quien devorar, dice 1 Pedro 5. Es decir, lo que quiere Satanás en la vida es matar la vida que Dios te ha dado, es destruir el reino de Dios que se ha venido construyendo en ti, y es robar las bendiciones
y no físicas, sino espirituales en Cristo, como inicia la carta de Efesios. Esas bendiciones las viene a robar. Pero particularmente, mis hermanos, la guerra de Satanás no es por hacerte mal, no es por quitarte el trabajo. La guerra de Satanás no es para enfermarte. La guerra que Satanás tiene contra los creyentes es por volverlos nuevamente sujetos a su voluntad, esclavizarlos. Por eso, una de las claridades importantes a la hora de estudiar este texto es que no hay tal guerra con aquel que no está sujeto a la voluntad de Dios. Si no está sujeto a la voluntad de Dios, Satanás no tiene por qué pelear contigo. ¿Me hago entender? Porque si lo que él quiere es someterte a su voluntad, como dice Efesios, pues entonces, si realmente tu voluntad no está sujeta a Satanás, entonces, pues, ¿qué tiene que hacer ahí? Nada. Nada. ¿Qué tal si nos metemos a nuestro texto hoy y tratamos de entender qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón? Y particularmente Pablo, porque es que cierra la carta de los Efesios así. Vayan por favor a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 10. Y quiero que entendamos el texto en su contexto. ¿Recuerdan qué era lo que veníamos hablando la semana pasada? Del trabajo, ¿cierto? ¿Qué más? Antes, pastelé pues de los deberes en el hogar, de los matrimonios, de una crianza en el Señor. Exacto. A los patrones, exactamente. Y antes de eso, si ustedes se dan cuenta, lo que está diciendo una y otra vez es: vivan como hijos de luz, ¿cierto? Vivan como quienes ya han sido rescatados. Capítulo 4, versículo 1. Vivan de una manera digna de ese llamamiento. Capítulo 5, versículo 1. Imiten a Dios como hijos muy amados. Que todo ese llamado, a todo lo que como respuesta de lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos llama a vivir de una manera coherente. Pablo termina cerrándolo con esta realidad, y así dice en su texto. Por último, como última palabra, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Este texto se ha mencionado como si fuera de alguna manera un ritual en el cual tú cada mañana de la vida te levantas y te vistes con esa armadura, ¿cierto? Señor, yo me pongo hoy mismo el casco de la salvación, me pongo el escudo de la fe, me pongo la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, como si fueran, no sé, como chakras o mantras, como algo, un rezo con el que uno sale a enfrentar la vida. Pero Pablo de ninguna manera lo está pensando así. Pablo está utilizando desde su contexto. Acuérdense que está encarcelado. ¿Qué es lo que cotidianamente todos los días de su vida ve Pablo en la cárcel? Soldados. Él coge esa figura muy familiar para él, para mostrar cómo la vida de la fe es una vida de guerra. Y lo que nos quiere alentar en últimas este texto es a que permanezcamos firmes en la fe,
Ese es el ánimo. Ya Dios ha hecho muchas cosas en Cristo, en los primeros 3 capítulos. En los 4, 5 y 6 nos ha estado hablando una y otra vez de cómo vivir esa fe en la vida práctica. Y por último, Pablo cierra la carta diciendo: hermanos, ustedes sean conscientes que van a vivir en guerra todos los días de su vida. Van a vivir una guerra espiritual contra ustedes. Y esta armadura lo que quiere es darnos a conocer cómo es que Pablo nos instruye en las tácticas, estrategias y recursos para mantenernos firmes cuando lleguen las artimañas de Satanás y cuando llegue el día malo, porque garantiza que va a llegar. Entonces, con esa pregunta, ¿cómo entonces podemos mantenernos firmes en la fe? Aquí vamos a meternos en 4 respuestas de Pablo. 1. Fortaleciéndonos en el Señor. 2. Entendiendo, comprendiendo cómo es que es la batalla. 3. Tomando las provisiones que Dios nos da. Y por último, ejecutando la estrategia de Dios. Arranquemos pues. Primera respuesta: ¿cómo puedes mantenerte firme en la fe? Fortalécete en el Señor. Si ustedes ven en el versículo 10, esto es como un ánimo muy grande para nosotros, porque de entrada la premisa que está detrás es que Dios quiere fortalecerte y te está invitando a que te fortalezcas en Él, en Él. Y de entrada trae una advertencia, que esta vida de fe no se vive con esfuerzos humanos, que esta vida de fe, este caminar de fe, no es una cosa de autosuperación, como el discurso de nuestro tiempo. Tú puedes hacerlo, tú puedes tener determinación, enfocarte para terminar esta carrera. Pablo dice que no es posible caminar esta carrera y vencer en la batalla con un recurso humano, con la fortaleza, sino que necesitas constantemente correr a fortalecerte en Dios. Y esto de entrada, mis hermanos, nos dice y nos hace una invitación a que seamos vulnerables y humildes para reconocer que necesitas al Señor Jesús. Si esta salvación la hubieras podido lograr, si tú hubieras podido santificarte a ti mismo, perfeccionarte, pues entonces en vano habría muerto Cristo en la cruz. En últimas, esta batalla es una batalla que nos lleva a la dependencia constante de Jesús en nuestra vida, de su fuerza y de sus recursos, que ya nos ha dicho antes en el capítulo 1 que su fuerza actúa eficazmente en nosotros, que es Él el que lo hace. Así que la invitación para uno que se va a enfrentar a estas hordas de maldad es: hermano, corre a fortalecerte en Jesús. Así que para mantenerte firme necesitas reconocer 2 cosas. 1, tu incapacidad para hacerlo. Pero 2, la impresionante capacidad y la oferta que Dios te hace para darte los recursos que necesitas para poder vencer. 2, entendamos la batalla. Nuestro texto nos deja ver con claridad cómo es que es la dimensión de esta batalla. Y vayan conmigo, por favor, al capítulo 6, en el versículo 12. Versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Tienes que entender que la batalla tiene una naturaleza espiritual. Si ustedes se dan cuenta, dice que es en las regiones celestes. Es decir, esta batalla, muchos de nosotros pasamos y vivimos como incautos porque es algo que nosotros no vemos. No vemos. Porque se ejecuta en el área de dominio de Dios. Algo que nosotros no podemos ver en este mundo espiritual. Lo otro es que nos dicen que no es contra ningún ser humano,
sino contra fuerzas espirituales malignas que dominan el mundo. Es decir, el enemigo no es cualquier bobada. El enemigo no es cualquier bobada. Y para quienes estén interesados en conocer un poquitico más al respecto de esto, hay un libro de un escritor que se llama C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Hay un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Espectacular novela. Es una novela, no es un compendio teológico, es una novela. Pero básicamente el hombre trata de poner de forma muy jocosa la forma en que Satanás actúa en la vida de un creyente. Y le escribe Satanás como un encargado de un departamento del infierno a su sobrino Scrutopo, que está encargado de un cristiano que se acaba de convertir. Y entonces, carta tras carta, les dice la estrategia de cómo puede hacer para desviarlo de la oración, para ocuparlos en su agenda, para desviarlo de los hermanos, para mantenerlo en su religiosidad sin trabajar su corazón. Una cosa espectacular. Esa obra, bueno, si alguno la necesita, me dice, yo les digo dónde la pueden conseguir. Cartas del Diablo a su sobrino. Porque lo que nos dicen es que el diablo es un estratega, y la palabra que utiliza la Nueva Versión Internacional es que es ¿qué es lo que hace? Artimañas, marañero, exacto, mañoso. Lo que yo les decía a algunos en estos días era el enemigo contra el que combatimos no es cualquier bobo. Él tiene estrategia de ataque. Y en esa estrategia de ataque creo que necesitamos reconocer que nosotros muchas veces no alcanzamos a dimensionar cómo es que el enemigo trama nuestra caída. Pero lo otro que tenemos que entender de la batalla es entender cuál es el objetivo. Y como les decía arriba, el objetivo de Satanás es movernos de nuestra posición en Cristo, es someternos nuevamente a su voluntad. El objetivo de Satanás, tras quitarte algo en particular, no es que sufras eso, sino particularmente como un Job, que vociferes contra Dios. Cada cosa que Satanás hace en la vida es una cosa que hace para afectar algo de tu mente y de tu corazón, para plantar una idea que te hace dudar acerca de Dios. Por eso lo que el texto nos dice es que nuestra palabra, nuestro llamado es a resistir. Y esa palabra particularmente yo siempre la entendía como resistir. Yo me imaginaba que en mi vida espiritual yo estaba en una esquinita por ahí como ya arrinconado y Satanás dando y cosas, como que yo tenía que resistir, pues, y aguantarme como lo que más pudiera. Pero estudiando este texto más a fondo me di cuenta que la posición de resistir, yo decía, pero ¿por qué no es ofensiva? ¿Cierto? ¿Por qué no atacamos? ¿Por qué no reprendemos, expulsamos? No sé, todas las cosas que decimos hoy en día. Resistan. Porque el llamado a resistir es porque ya hay una posición ganada. No te tienes que mover para ningún lado. El terreno por el cual se combatía, ya Cristo lo ganó en la cruz. Y quiero leerles aquí en la carta de los Efesios, en el capítulo 2, dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Oiga bien, andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían, estaban dirigidos sujetos a la voluntad de el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos. Y oiga muy bien, escuchen muy bien cómo describe Pablo el vivir sujeto a la voluntad de Satanás. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Y creo, mis hermanos, que aquí hay una cosa preciosa para entender.
el estilo de vida que sigue los deseos de su corazón, que persigue su propia voluntad y que se rige según sus propios propósitos, según este texto, bajo la voluntad de quien estás andando. Y es una alerta para todos, una alerta para todos, porque piensa con cuánta regularidad los propósitos que persigues en la vida son los tuyos. La voluntad tras la que te conduces es la tuya. Y los deseos que te afanan son los tuyos. Y eso no lo pone en el marco de no, pues es que uno es pecador y todos fallamos. Aquí lo que dice es que estamos sujetos a la voluntad de otro. Por eso es de entender, es importante que entendamos que la naturaleza de esta batalla es espiritual, que no la vemos y que busca, el objetivo final es que nuestro corazón se rinda nuevamente a Satanás. Y eso no tiene que ver nada con un culto satánico, mis hermanos. Y creo que ese es el engaño que hemos vivido. Que no, que es como que uno se dedica al mal. No. Aquí no se dedica al mal. ¿Se dedica a qué? Se dedica a vivir como uno quiere. Así. No es que te dediques, entonces no, si estás bajo la voluntad de Satanás, te vas a robar, a matar y a hacer de todo. No, si estás bajo la voluntad de Satanás, vas a estar viviendo según lo que bien te parezca. ¿Qué forma de recomponer el entendimiento acerca de la influencia de Satanás sobre nuestra vida? Para mantenerte firme, entonces necesitas entender que vives en una guerra continua contra ti. Que el diablo busca engañarte con artimañas, que hay estrategias montadas contra tu profesor de fe. Y por último, que el objetivo es vulnerar tu posición, la posición que ya has ganado en Cristo. Y si nos dice permanecer firmes, es que podemos ser endebles. Y eso es lo que busca Satanás. Pero lo tercero, como toda guerra, gracias al Señor hay provisiones para nosotros poder pelear. La provisión de Dios es su armadura. Y los estudiosos, si quieren estudiar un poquitico más, pueden ir a Isaías 52 y Isaías 59, donde refleja que la armadura de la que está hablando Pablo es la armadura con la que Dios mismo se viste para pelear, para hacer justicia. Es decir, este recurso es la armadura misma de Dios dispuesta para nosotros. No es, como les decía, un rezo, algo que repites como lorito en la mañana, yo me pongo la armadura, yo me pongo el cinturón. No es eso. La armadura tiene unas características puntuales: verdad, justicia, evangelismo, fe, salvación, palabra de Dios. Y vamos rápidamente a entender de qué se trata esto. El cinturón de la verdad, que ciñe. La verdad, en el libro de los Efesios, es la verdad del Evangelio. Y eso como que amarra nuestra vida, que es el cinturón por el cual tomamos y determinamos cosas en nuestra vida. La verdad del Evangelio puesta en marcha. Ese es el cinturón de la verdad. Una coraza de justicia, que en otras traducciones lo ponen como rectitud moral. Algunos han estado interpretando este texto como que la verdad es la palabra y la justicia es algo que ya se fue imputado sobre nosotros, que ya se nos dio en Cristo. Pero la justicia en este caso es la rectitud moral, es decir, es vivir una vida de obediencia a Dios. Y la coraza cubre los órganos principales. ¿Sí? Si han visto películas, cubre los órganos principales. La coraza de justicia, de alguna manera nos dice que todo lo vital en nuestra vida debe estar cubierto por una rectitud moral. Y que todas las cosas que estén por fuera de esa coraza son puntos débiles donde Satanás puede atacar tu vida. Pero una de las cosas más curiosas es que se ponga como una armadura unas chanclas. ¿No les parece muy raro eso? Unas sandalias. ¿Eso para qué sirve? Sandalias para predicar el Evangelio. Y particularmente, uno diría, pues alguna cosa, poder, el Espíritu, alguna cosa así particular que diera como más ofensiva, como más posición. Pero disposición a proclamar el Evangelio. ¿Cómo es que la disposición a comunicar a otros acerca de Dios, a evangelizar, es un instrumento útil en las manos de Dios para mantenerte firme en la fe?
seamos honestos. Siendo pastor y hablando con muchas personas, siento que más o menos el 20% de la iglesia vive activamente la evangelización. El 80% restante de nosotros nos mantenemos callados todo el tiempo. Pero aquí Pablo dice que evangelizar, que compartir a otros las buenas noticias que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos y liberarnos de la voluntad de Satanás, es una herramienta que hace arder el corazón, que te mantiene firme. Por eso, mis hermanos, tú no te puedes callar. Y para quienes evangelizan, díganme si no es algo como que aviva el fuego de la fe en ti. Cuando por primera vez estás compartiéndole esta verdad a alguien y sientes que su vida cambia completamente, que sus ojos empiezan a iluminar, que todas las esclavitudes que tenía el pecado en su vida empiezan a ser rotas, eso le da a uno gasolina. Yo le digo a los hermanos del liderazgo que para mí eso es gasolina, gasolina en el ministerio. Eso me anima el corazón, ver cuando Dios está trayendo libertad y luz y vida a alguien que antes estaba esclavo y muerto. Las otras tres elementos de la armadura es un escudo, y un escudo que es el escudo de la fe. Dicen que los soldados romanos tenían un escudo hecho de madera y que ponían por fuera recubierto con cuero, pero pues si es de madera y tiene cuero y le tiras una lanza, una flecha encendida, pues se va a prender. Por eso lo mantenían mojado a la hora de pelear en batalla. El maligno lanza constantemente flechas encendidas, es lo que dice, flechas encendidas. ¿Pero qué son esas cosas? Son cosas que lo que toquen, lo prenden. Es por eso que no es una flecha sola, es una flecha encendida. Y si ustedes han visto películas, cuando lanzan esas cosas, ¿qué es lo que hace? ¡Uf! Ahí mismo prende. Pareciera que Satanás, una de las artimañas y estrategias, es que incrusta pequeñas ideas que hacen grandes fuegos. Pequeñas ideas que hacen grandes fuegos. Y Eliana nos ayudaba a entender eso. Desde el inicio, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, la estrategia de Satanás tiene que ver con lo que creemos de Dios. ¿Recuerdan en Génesis? Con que Dios les dijo esto. Es que Dios sabe que si ustedes se comen eso, van a tener la gran vida. ¿Se acuerdan la tentación con Jesús? Es una guerra de ideas. Y esas son como lanzas, flechas, dardos encendidos. Y pegan y prenden. Y prenden. ¿Sabes qué? Mira cómo estás. Dios te olvidó. Realmente a Dios no le importas. O si no, no estarías sin trabajo. Mira esa enfermedad que te vino. ¿Dónde está tu Dios? Realmente no estás experimentando ni la felicidad, ni la paz, ni el gozo, ni nada de lo que Él dice en su palabra. Quizás ni existe. O si existe, es un traicionero. Pequeñas ideas que hacen grandes fuegos. Pero no solamente son esas ideas que nos hacen dudar de Dios. El otro rol de Satanás en la palabra es un título que se le da, es el acusador de los hermanos. Y tú, cristiano, y mira cómo estás viviendo. Ese no es el proceder de un creyente. Lo que hiciste ya no tiene perdón de Dios. Mira, otra vez, te las cuento. El acusador de los hermanos. Y esas pequeñas ideas llegan a ser tan profundas en nuestro corazón
que terminan ganando la batalla y haciendo justamente lo que quiere Satanás, que te apartes del Señor. Y por eso este es una de las herramientas más preciosas, el escudo de la fe. Y dice que con ese escudo tú no das escudazos, con ese escudo te proteges para apagar esas llamas. Y particularmente es la fe, lo que has creído acerca de Dios, lo que Él te ha mostrado, lo que entiendes acerca de su salvación, de quién eres en Cristo. Y cuando la fe inunda tus pensamientos y tu corazón, cuando la fe es la que te protege, sabes que todas las acusaciones con la vida de fe que muchas veces no puedes llevar, con todo el pecado con el que lidias en tu vida, de alguna manera pasa a un segundo lugar y se apaga, entendiendo que has sido perdonado en Cristo y que siempre hay gracia disponible para ti, siempre. Y cuando levantas el escudo de la fe, con esas ideas de Dios te olvidó, a Dios no le importa, Dios te traicionó, Dios es un mentiroso, o quizás ni siquiera exista, y recuerdas en qué consiste tu fe, en que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que ya lo más precioso que tenía Dios ya lo dio por ti, cuánto más no te va a dar todo lo que necesites. La fe nos recuerda que el plan de Dios es perfecto, que nunca nos abandonará. Y solamente mira la cruz. Si quieres una demostración del afecto de Dios por tu vida, mira la cruz. Si tienes dudas si Dios todavía tiene planes contigo, que te ama, mira la cruz. Eso es exhibir el escudo de la fe. Y eso apaga los dardos de fuego de Satanás. El casco de salvación. Pareciera que toda nuestra mente, como dice Tesalonicenses, está llena de nuestra seguridad de la salvación. Nuestros pensamientos están rodeados, guardados constantemente en esta identidad nueva que tenemos en Jesús, de que ya hemos sido hechos sus hijos. Y para quienes han estado en los grupos pequeños, estudiamos hace unos días 2 de Pedro capítulo 1, cuando decía que muchas de las cosas que queremos hacer y no las logramos hacer es porque olvidamos que ya hemos sido perdonados, que el Evangelio es lo que nos mueve para vivir una vida de fe, que cuando olvidamos lo que se nos ha hecho en Cristo, lo que hemos sido hechos en Cristo, de alguna manera nuestra fe flaquea. Por eso esta mente debe estar guardada completamente en Él. Por último, la espada, que es la palabra de Dios. Los comentaristas dicen que los romanos tenían un elemento más que parece curioso que Pablo no lo tuviera. ¿Qué era? Una foto típica de un centurión romano tiene algo en la mano. Aparte del escudo y la espada, una lanza. Una lanza. La lanza realmente no tiene una función defensiva. Realmente con una lanza uno no se puede defender, si lo piensan. Y por eso algunos comentaristas dicen que no está aquí, sino que sale la espada, porque con la espada sí te defiendes. Y la espada es la palabra de Dios, que protege con su verdad, que rompe con las mentiras de Satanás, que te defiende. Y esa es una espada útil para instruirnos en justicia, para enseñarnos a vivir para Dios. Así que para mantenerte firme, tú necesitas esta armadura de Dios. Y mis hermanos, quiero hacer una claridad al respecto. Si ustedes se dan cuenta en el texto dice, pónganse la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas, para que resistan en el día malo. Sin armadura de Dios, ¿cuál es la conclusión? No resistes. No resistes. Por eso, la invitación para mantenerte firmes, necesitas cada cosa que el Evangelio trae y produce en tu vida: verdad, justicia, evangelismo, y las herramientas que te da prácticas para defenderte, como la fe, la salvación y la palabra de Dios. Por último, como en toda guerra, si Satanás tiene estrategias,
pues nosotros también hemos de tener estrategias. Y este texto nos muestra que toda esta armadura, dice, póngansela, pero hasta ahora no hemos salido para ningún lado. Póngansela y manténganse firmes. Pero hay una estrategia preciosa de este texto que aparece aquí. ¿Quién ya se la pilló? La oración. La oración. Dice 18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Y oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. La oración es la estrategia de Dios para vivir la batalla. Y dice que oremos guiados, saturados, empoderados por el Espíritu de Dios. Y no sé si a ti te pasa, pero normalmente cuando uno se sienta a orar, la carne y su propio corazón trae agenda. Las enfermedades, los dolores, las situaciones financieras, y trae agenda de carne. Agenda que quiere es vivir más tranquilo en la vida. Y piense cuánto uno gasta su tiempo en esas oraciones. Pero aquí nos invita a que en medio de una guerra espiritual, para dejarnos y alejarnos de la posición que tenemos en Cristo, para someternos nuevamente a Satanás, lo que nos dice Pablo es: oren, pero oren guiados por el Espíritu. No oren guiados por sus deseos, ni por sus propósitos, ni por su voluntad. Oren guiados por el Espíritu. Y en eso hay que pedir que el Espíritu nos dé agenda para orar. Y aquí, la otra clave de la oración es que nos pide que mantengamos una actitud vigilante. Manténganse alerta. Como dirían los muchachos, mosca pues, ¿cierto? Atento, atento. ¿Por qué? Porque si Satanás tiene artimañas, si Satanás es estratégico a la hora de atacar nuestra vida, es nuestro deber en la oración identificar de qué formas es que Satanás está atacándonos. ¿Sí? Y yo no sé si tú tienes ese ejercicio constante en tu caminar de fe, porque yo no. Para mí este texto ha sido toda una revelación, a pesar de que lo he escuchado muchas veces. Porque me he dado cuenta que por ser bautista, en un sentido, no tan pentecostal, pues yo dije, no, pues ya el enemigo fue vencido, vamos para adelante. Pero Pablo quiere advertirnos a que necesitamos, mis hermanos, ser conscientes que en ese deseo que tienes en tu corazón de seguir a Dios, de someterte a su voluntad, de ser guiado para sus propósitos, las cosas no van a ser sencillas. Vas a vivir en guerra, y no solo una guerra con tu corazón, vas a vivir una guerra particularmente porque Satanás quiere desviarte de eso, y si algo podría dejar en el corazón tuyo hoy, me gustaría que fuera eso: abre los ojos, mantente alerta. Y esto no quiere decir satanizar todo, como que entonces estoy viendo espíritus por todas partes, porque recuerden, la cosa no es ver espíritus. La cosa no es ver espíritus. La cosa es ver las estrategias puntuales y particularmente las ideas puntuales que están atentando en contra de tu caminar de fe, de tu obediencia con el Señor. Y creo que el mantenerse alerta tiene que ver desde qué estás viendo en televisión, qué series estás viendo en Netflix, qué libros lees, qué amigos tienes. Mantenerse alerta habla de una disposición donde uno está pendiente. Tiene que ver con que tú entiendes la palabra del Señor y disciernes todo en tu vida a través de ella. Por eso es muy fácil identificar cuando algún flanco está siendo atacado. Pero mis hermanos, creo que nosotros como creyentes pecamos de incautos, pensando que eso será así como así.
Por último, la oración. Me encanta que una y otra vez la carta habla en tono plural. Fortalezcanse, pónganse, oren unos por otros. Aquí la imagen no es como un guerrero de esta película 300 o alguna cosa por el estilo, alguien que Alejandro Magno solito pues puede pelear con todo. Habla de un ejército, que tú perteneces a un ejército que está defendiendo su posición en Cristo. Y por eso es tan importante que no te sientas como el llanero solitario, como un guerrero que anda solo. Dice que parte de la estrategia de Dios para pelear la batalla de la fe es que oren unos por otros, oren por todos los santos. Mis hermanos, no sé, yo quiero hacerles una confesión. Yo creo que por muchos años yo he sido un ser sumamente egocéntrico, orando por mis necesidades y pues sí mucho por las de mi familia. Pero es impresionante lo que el Señor ha producido en mi corazón cuando empiezo a clamar por otros. En esta estrategia de batalla, recuerda a tus hermanos. Recuerda a tus hermanos. Porque la verdad, aquí muchos están siendo víctimas de ataques muy fuertes de Satanás en su vida. Con ideas, con tentaciones que se han materializado en pecado. Y como decía un autor, yo no recuerdo en este momento, la iglesia cristiana es el único ejército que deja a sus soldados tirados en batalla. Y creo que esto es un llamado de atención para que miremos aún quién les falta. Me he reunido con personas en estas semanas que me han dicho: a mí nadie me ha llamado, yo desaparecí. Y si piensan, hay personas que desaparecieron del mapa aquí y están tristes porque como entraron se fueron. Haces parte de un ejército. Es tu responsabilidad cuidar a tus hermanos. No permitan que se enfríen en su fe. Si los ves batallar, si los ves que se están yendo, ve por ellos. Eso no es una responsabilidad del pastor. ¿A quién le da esa responsabilidad aquí? Al cuerpo. Ora por tus hermanos. Y la última, que es una petición que les mandé esta mañana: oren también por mí. Por dos razones en particular que quiero pedirles. Uno, que la palabra del Señor sea predicada con valentía desde acá, desde este púlpito. Pero dos, ustedes saben que nosotros estamos viviendo aquí, en Aviva. Y una de las cosas que el Señor puso en mi corazón también con este texto es que las relaciones cotidianas que tenemos podamos vivir predicando el Evangelio con valentía en este conjunto. Y no solamente nosotros, sino a todos ustedes. Pero en particular, si es una oración que quisiera pedirles, oren para que nos dé valentía, más arrojo a la hora de predicar el Evangelio aquí donde estamos, porque para eso vinimos. ¿Qué tal si hacemos un diagnóstico de batalla? ¿Cómo te encuentras en el frente? En esta batalla que el enemigo tiene contra tu caminar de fe, ¿en qué posición estás? Y quiero que pienses un momentico antes de orar. Quizás algunos se sientan fuertes, entendiendo cada vez más quién es Jesús, su poder para producir vida, para llenar, para satisfacer. Y creo que quizás haya un llamado a fortalecer a otros que se sienten débiles. Quizás algunos están identificando que ya se encuentran bastante menguados y disminuidos en su fortaleza para resistir a Satanás.
que hay ideas que se han calado y se han encendido fuegos grandes en su vida de fe. Dudas profundas en el corazón. Y empiezas a dudar de la bondad y del amor de Dios, de que tenga plan para ti. Creo que algunos, como fue para mí este texto, estamos dándonos cuenta y recibimos un llamado de estar más atentos y más alertas en nuestro caminar de fe. Y algunos el Señor, a través de este texto, nos está exhortando, animando y empoderando a retomar nuestra vida de oración constante. Y una oración que no está guiada por los deseos que tienes, por lo que te gustaría que Dios hiciera para que vivieras más tranquilo o más tranquila, sino una oración que está guiada por su Espíritu, que te lleva a caminar tras sus planes y propósitos, que te lleva a interceder por la vida de fe de otros, que te lleva a vivir una vida de evangelismo. Pero quizás hay algunos que ante la batalla, como yo en algún tiempo, tengan mucho temor, y mucho temor de caer, porque el enemigo es muy grande y la estrategia no para. Satanás no se tomó vacaciones de sus ataques y quizás haya temor en el corazón. Y yo quería alentarlos con algo. Esta semana recibimos la buena noticia de que ya salió la sentencia de adopción. Es decir, que ya legalmente, como si hubiese sido nacida de sangre, Ani es hija nuestra. Y está el día de ayer, haciendo vueltas con Ani, me dijo que estaba cansada, entonces la cargué, y ella se acostó y me abrazó. Inmediatamente me conecté con este texto. Y no podemos terminar Efesios sin reconocer el todo de la carta. La carta arrancó con esa bendición espiritual. En amor, Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, porque le plació, según el buen propósito de su voluntad. Y no solamente nos adoptó, sino que ahora, cuando oímos y creímos el mensaje de la verdad, es decir, el Evangelio que nos trajo salvación, fuimos marcados con el sello que el Espíritu Santo prometió. Este sello garantiza, legalmente, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. La garantía de nuestra victoria no es nuestra fuerza. La garantía de nuestra victoria es su adopción. Y mientras cargaba ayer a Ani y pensaba en eso, legalmente ha sido expedido un sello que la hace hija mía para siempre. No hay nada que rompa eso. Nada. Todos los vínculos con su familia anterior han sido rotos a través de ese edicto. Ahora es mi hija, es nuestra hija. Y en toda nuestra vida pelearemos por su bienestar. Eso inmediatamente conectó el primer capítulo de Efesios con el último capítulo de Efesios. En esta guerra de fe, nuestra batalla está asegurada porque hemos sido adoptados. Y si ya nos adoptó,
Él hará todo lo que sea necesario. El Señor Jesús hará todo lo que sea necesario para traernos de vuelta. Por eso, como termina la carta de Judas, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarnos para que no caigamos y establecernos sin tacha y con alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Oremos. Señor, gracias, porque ante un panorama tan alertador, no quedamos con desesperanza, y mucho menos amedrentados. Por el contrario, nuestro corazón se goza, porque si hay batalla, gracias a ti, hay recursos para pelearlas. Pero en especial, gracias, Señor, porque hay victoria asegurada para nosotros en Cristo Jesús. Porque si has dado a tu Hijo, ¿cuánto más no darás todo lo que nos falte, todo lo que necesitemos para permanecer? Y oro en Cristo Jesús especialmente por aquellos que hoy en el frente de batalla se sienten perdiendo la batalla, que sienten que han cedido mucho, que se sienten debilitados en su fe, que ideas de culpabilidad por el pecado e ideas de que distorsionan el amor y el propósito y la misericordia de Dios han empezado a hacer grandes fuegos en el corazón. Oramos en especial por ellos, Señor. Y te ruego en el nombre de Cristo Jesús, que como comienza nuestro texto, hoy, Señor, sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre, dale los recursos que necesitan para pelear. Te ruego, levántalos, anímalos. Trae esa fuerza que obra eficazmente en nosotros, en Cristo, para levantarnos nuevamente, para ceñirnos con la justicia, con la verdad, pero especialmente para levantar el escudo de la fe y seguir protegiéndonos y blandir la palabra del Señor, que nos trae la verdad a nuestra vida. Oramos en Cristo Jesús que tu mano traiga rescate hoy en el nombre de Jesús. Para aquellos que sienten que ya han perdido la guerra, trae tu consuelo, la seguridad de tu adopción, y recuérdales ese sello que ha sido puesto sobre sus vidas, para recordarles a quién pertenecen, de quién son hijos, que les recuerda que hay garantizada herencia y por eso se pueden volver a levantar. Tráenos tu poder hoy, Señor Jesús, y abre nuestros ojos a quienes quizás hemos vagado como incautos, pensando que las circunstancias de nuestra vida son fortuitas, pensando que las ideas y los pensamientos son cosas normales y fortuitas en nuestra vida. Abre nuestros ojos espirituales para ver las artimañas que Satanás ha estado por años utilizando para mantenernos esclavos a su voluntad, que no es otra cosa que seguir nuestros propios deseos y rebelarnos contra ti. Por eso hoy quizás para algunos es el tiempo de tomar la decisión, Señor. Como dice Santiago, la carta de Santiago: someteos a Dios y resistan al diablo, y él huirá de ustedes. La huida de Satanás viene cuando nuestra vida activamente se somete a Dios. Por eso para algunos, Señor, es un tiempo de pedirte perdón,
por nuestras rebeliones, por seguir nuestros deseos, por caminar según nuestra voluntad. Y oramos en Cristo Jesús, que tú nos perdones. Volvemos hoy nuestro corazón a ti y tomamos la decisión de someterlo a tu voluntad para seguirte a ti, para recibir tu adopción y para recibir tu herencia. Bendícenos, Padre, esta semana, teniendo discernimiento para comprender estas cosas. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.